Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este seminario de carismas, a este semillero de carismas donde pedimos las gracias del Espíritu Santo, le conocemos mejor a Él y nos vamos enriqueciendo como Iglesia Católica. Por eso les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a guiar, a dirigir este seminario que es de Él, que es dedicado a Él, Él que es la fuente de toda gracia, de toda bendición, que puede entrar y adornar nuestros corazones, nuestras almas, con dones, con carismas, con gracias especiales. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a visitar la mente y el corazón de todos los que estamos viviendo este seminario de carismas. Te queremos pedir, Espíritu Santo de Dios, que llene la mente, el corazón, que disipes toda oscuridad que haya en nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminarnos. Ven Espíritu Santo de Dios a llenarnos. Tú sabes lo que más necesitamos en este momento. Por eso te vamos a pedir, te vamos a clamar a través de la oración del Ven Creador Espíritu, orada durante siglos en tu Iglesia Católica para invocarte, para llamarte. Tú, Espíritu Santo de Dios, que eres llamado la fuerza de lo alto, tú que has sido esperado durante mucho tiempo, ven a nuestros corazones, ven a quedarte con nosotros. Digamos juntos: ven Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo tema del Seminario de Carismas, esta escuela de carismas que por gracia del Espíritu Santo estamos realizando, que tiene como objetivo conocer los carismas, las gracias del Espíritu Santo y poder así pedirlos, llamarlos, para que venga Él con su auxilio, con su ayuda en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. En este tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula ¿Qué son los carismas? Estamos viendo estas lecciones introductorias al tema de los carismas. El día 1, el día de ayer, conocíamos a la persona del Espíritu Santo en ese recorrido maravilloso por todas las Sagradas Escrituras. Pues hoy vamos a ver cómo se manifiesta a través de los carismas y qué será eso de los carismas. Es necesario sacar de nuestra cabeza concepciones erróneas que tenemos acerca de los carismas y alimentarnos con lo que nos ha enseñado el magisterio de la Iglesia, la tradición, los santos que han sido grandes carismáticos, la palabra de Dios acerca de este tema tan maravilloso, tan encantador que son los carismas. Por eso les invito, queridos hermanos, a que iniciemos con la lectura de la palabra de Dios. Un texto tomado de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versos del 1 al 11.
Primera de Corintios 12, del 1 al 11. El apóstol Pablo, mejor que nadie, nos viene a iluminar acerca de las gracias que da el Espíritu Santo, llamadas carismas. Dice San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice: anatema sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita palabra de Dios que nos ilumina este tema acerca de qué son los carismas. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo, que ha inspirado la Escritura, nos dice a nosotros qué son los carismas? Hay unos versos, queridos hermanos, que quisiera resaltar. Y el primero nos dice San Pablo, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. No quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Y esto es lo que ha motivado a mi familia a realizar este seminario de carismas. Y esto es lo que motiva a la Iglesia a escudriñar en la palabra de Dios para descubrir cuáles son las actuaciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros los bautizados. Es así que, como el apóstol Pablo les dice a la comunidad de Corinto, no quiero que sigáis en la ignorancia, así también, con la palabra de Dios en nuestras manos, vamos a esclarecer un poco más lo referente a los carismas. Es un tema tan amplio porque estamos hablando de la actuación, de la fuerza, del poder del mismo Espíritu de Dios, que es gracia infinita, que se da a cada uno de nosotros a través de los sacramentos, a través de las virtudes, a través de los dones y por supuesto a través de los carismas. Y todo esto obrado por un único y solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Por supuesto, queridos hermanos, que también debemos resaltar en el versículo 4, donde el apóstol nos dice: y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de carismas, pero es un mismo Espíritu el que los derrama sobre todos nosotros. Y también es conveniente resaltar el verso 7, que dice: pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, que aquí el apóstol nos está dando a nosotros gran luz con respecto a los carismas. Primero nos dice quién es el autor de los carismas, el Espíritu Santo. Nos dice que con respecto a estos dones espirituales no podemos estar en la ignorancia. Por supuesto que nos ha dicho también el apóstol que todos estos carismas son diversos,
Son muchísimos, hay gran diversidad. Por eso no podemos esperar que solamente sean unos pocos carismas. Aquí el apóstol Pablo, como lo hemos escuchado en la Santa Palabra, nos hace una pequeña descripción de algunos dones, de algunos carismas, que luego vamos a profundizar uno por uno, pero de momento vamos a mirar de manera muy general el tema de los carismas. Y así dice también el apóstol que todo esto se otorga para el bien común. Es decir, que nos está indicando cuál es la finalidad de los carismas. En este trozo de la palabra tan sencillo, hemos descubierto quién es el autor de los carismas, cuáles son los carismas. Se nos ha indicado que hay gran diversidad de carismas y se nos ha dicho cuál es la finalidad de los carismas. Qué bella es la santa palabra de Dios. El Papa León XIII, quien se dedicó a escribir acerca del Espíritu Santo en cartas encíclicas, él ha dicho: en el cuerpo de la Iglesia, así como Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es su alma. Cristo cabeza, el Espíritu Santo es el alma. Y ya sabemos que el alma es el principio de la vitalidad en cualquier ser vivo. El alma es la que da vida a esta carne que nosotros tenemos. Y así lo dice hermosamente su santidad León XIII, que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Vamos a hacer unas anotaciones tomadas de algunos textos maravillosos, como por ejemplo el libro llamado Los Carismas en la Iglesia de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, donde podemos nosotros hablar de los carismas y sabemos que este tema se habla en muchos ambientes, en muchas partes. Lo que pasa es que unos lo hacen con propiedad y equilibrio, otros en cambio sin claridad y distorsionando la verdad. Unos exageran su importancia y otros los desprecian como algo peligroso e inactual. Unos tienen una visión recortada y solo aprecian determinados carismas. Otros poseen una visión amplia y aprecian todo lo que el Espíritu Santo regala para beneficio de la Iglesia. Unos temen recibirlos y otros los reciben con gratitud y consuelo. Y por supuesto que cabe entonces la pregunta: ¿y cuántos son los carismas? A lo cual podemos responder sencillamente que los carismas son 50. Y usted dice: ¿pero cómo así que son 50? Por supuesto, no nos estamos refiriendo al número 50, no. Estamos diciendo que no tienen cuenta, son 50. Porque como lo ha dicho el apóstol, hay gran diversidad de carismas en la Iglesia, todos bajo la manifestación, la operación, la gracia de un mismo Espíritu. Porque resulta que hay quienes han reducido los carismas simplemente a los que enuncia San Pablo en este capítulo 12 de la carta a los Corintios que acabamos de escuchar. Hay quienes dicen que nada más son como 9 los que enumeran ahí y que ahí termina los carismas. No, los carismas, por el contrario, no tienen límite, son inagotables, así como su autor es inagotable. Asimismo, el Espíritu Santo se derrama a nosotros de una manera tan grande que nadie sería capaz de enumerar o de contar los carismas. Unos creen que los carismas se refieren o se enfrentan a la institución. Otros saben que carisma e institución son dos elementos vitales para la Iglesia. Después vamos a ver en un tema, en este mismo seminario de carismas, la relación que hay entre la Iglesia jerárquica y carismática. La Iglesia está cimentada en dos bases: los apóstoles y los profetas, nos dice la misma palabra de Dios. Es decir, que la Iglesia es
jerárquica y carismática a la vez, que cuando nos vamos solamente por el carisma, terminamos en exageraciones muy graves, y cuando nos vamos solo por la jerarquía, opacamos, encadenamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Debe haber un sano equilibrio. Eso se va a profundizar más adelante. Este seminario tiene como objetivo aclarar algunas ideas con respecto a las gracias que el Espíritu Santo da hoy a su iglesia. Algunas ideas, porque este tema es supremamente amplio. Vamos a mirar ahora falsos conceptos acerca de los carismas. Después de esta breve introducción que hemos hecho, vamos a mirar en qué peligros, en qué falsos conceptos podemos caer nosotros. Porque la posición negativa que tienen muchas personas, incluso bautizados católicos, con respecto al tema de los carismas, obedece en gran parte a los criterios erróneos o exagerados que se emiten frecuentemente frente al tema de los carismas. Muchas veces se habla de manera muy exagerada en torno a los carismas y por ello hay rechazo en algunas personas. Hay quienes le tienen miedo a los carismas, hay quienes los rechazan y dicen, no, que a mí el Espíritu Santo no me vaya a dar ningún carisma, qué miedo. Todo esto pasa por algunos conceptos erróneos que se han ido formando en el transcurso de la historia. Vamos a mirar así de manera muy rápida 3 falsos conceptos acerca de los carismas. El primero sería llamar carisma solamente a los dones extraordinarios o sensacionales. Este puede ser un problema que nosotros podemos tener cuando apenas nos estamos acercando al tema de los carismas. Creer que solamente el hablar en lenguas, el orar en lenguas, las sanaciones, las profecías son carismas. Y despreciar así los carismas que son más humildes, más sencillos, aquellos que no son extraordinarios. Entonces, el valor del carisma no se debe medirse por su carácter extraordinario y sensacional. Esas no son las medidas de los carismas, sino por el grado de servicio y utilidad que presta a la comunidad. ¿Cuán grande es el carisma que yo ejerzo? Según la cantidad de servicio que éste le preste a una comunidad en particular. Siempre los carismas deben ir bajo el móvil de la caridad. Si yo no tengo amor, no soy nada. Así hablara la lengua de los ángeles, tuviera todos los dones, todos los carismas. Pero si no tengo amor, dice San Pablo, soy como una campana que retiñe. Sería vacío, hueco. Entonces, la regla de oro para medir los carismas es el servicio que se presta con ellos y el grado de amor que se tienen al ejercerlos. Esa es la medida de la grandeza de los carismas, el servicio que presta y el grado de amor que yo pongo en ese carisma. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta tenía un gran carisma de servicio para atender a los pobres. Y ese carisma tiene una fuerza, una vitalidad tan grande en la iglesia, es tan valioso para todos nosotros, que por eso, por ese carisma desarrollado con tanto amor, ella conquistó la santidad. Esa es la grandeza del carisma, un carisma sencillo, ir por la calle sirviendo a los pobres, a los leprosos. Ella tal vez, por supuesto que también tenía carisma de sanación, pero no era lo más notable en ella. Lo más notable en ella era el servicio y eso le daba grandeza a su carisma desde la humildad, desde el servicio, desde el amor. Por eso no nos podemos confundir en este tema de los carismas. Si falta el servicio por amor y con amor, no se puede hablar de un carisma auténtico, al menos en su ejercicio. La autenticidad del carisma se da por el grado de servicio, de amor que se ponga en él. La caridad
que es el mayor de los carismas, se manifiesta en 1000 formas calladas y humildes, como el ejemplo que les puse hace un momento. San Pablo dice que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no es egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7. La excelencia, la perfección de todo está en el amor. Otro error que nosotros podríamos caer en torno al tema de los carismas es limitar los carismas a los 9 que enumera San Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. San Pablo lo afirma claramente en el comienzo de su primera carta a los Corintios cuando dice: porque en Cristo habéis sido enriquecidos en todo, y así no escaseáis en ningún carisma. Eso lo dice en el capítulo 1, verso 5. Ustedes, corintios, que poseen todos los carismas, dijo el apóstol. Entonces no podemos limitar al número 9 de carismas que enumera San Pablo, son muchísimos más. Otro error sería afirmar que los carismáticos en la iglesia son unos privilegiados. Decir, esta persona sí tiene al Espíritu, esta no tiene al Espíritu. Gran error empezar a clasificar a los carismáticos como unos simples privilegiados y los demás no poseen al Espíritu, no lo conocen. El concilio, siguiendo a San Pablo, recalca la universalidad de los carismas con estas palabras: el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Lo está diciendo el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 12. El que tenga el concilio lo puede consultar allí. ¿Qué nos dicen los padres conciliares? Que los carismas se distribuyen en toda clase, en toda condición, en toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar. Es decir, que el Espíritu Santo no hace clasificación de personas y por eso los hermanos que nos hacemos llamar carismáticos o que pertenecemos a la renovación carismática no podríamos decir nunca, bajo ninguna circunstancia, nosotros tenemos los carismas y los demás no tienen carismas. Sería un error, algo garrafal, una ofensa hacia el Espíritu Santo. Si todo cristiano es un carismático, porque ha recibido el bautismo, ha recibido al Espíritu Santo. ¿Quién es el carismático? Aquel que ha recibido el Espíritu Santo y lo deja actuar en su corazón. Entonces, si todos los bautizados somos carismáticos, ¿a qué se debe la pobreza en la iglesia en el campo de los carismas? ¿A qué se debe esta pobreza? Lo primero sería a la ignorancia, al poco espacio que se tiene, al poco aprecio que se tiene por los dones, por los carismas, a posiciones exageradas de algunos y especialmente al poco o ningún uso de estos dones para el beneficio y crecimiento de la comunidad. Cuando yo no sirvo a mis hermanos, cuando yo no sirvo a la comunidad, entonces la obra del Espíritu Santo de Dios se limita en mi vida, se limita en mi corazón. ¿Por qué no vemos carismas? ¿Por qué nos vemos gracias especiales dentro de todos los bautizados? Porque no servimos a la iglesia.
Hay personas que dicen, a mí me da miedo orar en público, a mí me da miedo predicar, a mí me da miedo proclamar la palabra de Dios, a mí me da miedo ir a una misión, a mí me da miedo cualquier servicio en la iglesia, sea como proclamador de la palabra, sea como servidor en el altar, a mí me da miedo. El miedo hace que la obra del Espíritu Santo se limite en nosotros. El primer fruto de la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas es que se elimina todo temor, se elimina todo miedo. Los apóstoles estaban encerrados por temor a que les hicieran lo mismo que le han hecho a Jesús. No salían a predicar, pero cuando llega Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, salen a proclamar sin temor. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y cuando ellos se lanzan y salen a las calles a proclamar, entonces se da la manifestación de los carismas del Espíritu Santo, sanaciones, profecías, conversiones, todo tipo de carismas cuando salen. Hay que arriesgarnos, queridos hermanos. No nos podemos quedar en la comodidad de siempre escuchar o de ver lo que hacen los demás. No. Como decía el Papa Francisco, yo no me puedo quedar balconeando la vida, es decir, viendo cómo pasan los demás, cómo actúan los demás y yo simple espectador. No. En la iglesia nosotros no podemos ser espectadores. Nosotros estamos llamados a ser protagonistas de la nueva evangelización, del nuevo Pentecostés en la iglesia. Tú, hermano, eres un instrumento de Dios porque Él te ha dotado, Él te ha llamado, Él te ha ungido con su bálsamo, con su espíritu, para que vayas a proclamar el reino de Dios. Y recuerda que Jesús, cuando hace el envío, les dicen: a ustedes les acompañarán los siguientes signos. Sanarán a los enfermos, expulsarán los demonios. Lo dice la palabra de Dios ante el envío. No tengamos miedo entonces a eso, porque pasa en muchas comunidades, en muchos lugares, que estamos sentados encima de una gran pila de riqueza, pero estamos pobres porque no hemos usado esa riqueza que hemos recibido de parte de Dios. Por eso la evangelización muchas veces se ve como quieta, una iglesia apaciguada, una iglesia encerrada, una iglesia con síntomas de enfermedad. ¿Por qué? Por no salir a proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son los carismas? Esta es la pregunta que nos interesa responder de una manera sencilla, como lo venimos haciendo. Ya hemos despejado algunas dudas. Entonces vamos a mirar qué son los carismas. Lo primero que habría que decir es que los carismas son una bendición para la iglesia, porque ellos le brindan un dinamismo interior a toda la iglesia para asumir los desafíos actuales de la evangelización. Los carismas son los que dinamizan todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Los carismas dan vida a la iglesia, por eso son una gran bendición. Miremos qué dice el decreto ad gentes, es decir, a las gentes del Concilio Vaticano II, en el numeral 4. Mas el mismo Señor Jesús, antes de entregar libremente su vida por el mundo, ordenó de tal suerte el ministerio apostólico y prometió el Espíritu Santo que había de enviar, que ambos quedaron asociados en la realización de la obra de la salud en todas partes y para siempre. El Espíritu Santo unifica en la comunión y en el servicio y provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos. Lo están diciendo todos los obispos reunidos en concilio ecuménico en torno al Papa. Dice que estos dones son dados a toda la iglesia a través de los tiempos, vivificando las instituciones eclesiásticas,
como alma de ellas e infundiendo en los corazones de los fieles el mismo impulso de misión del que había sido llenado el mismo Cristo. ¡Qué palabras tan bellas! El Espíritu Santo que ungió a Cristo en la predicación, en toda su tarea mesiánica, es el mismo que nos llena a nosotros y nos adorna con esa misma fuerza para proclamar la buena nueva del Evangelio. Alguna vez también se anticipa visiblemente a la acción apostólica, lo mismo que la acompaña y dirige incesantemente de varios modos. De esa forma es como el Espíritu Santo ha acompañado durante 2000 años o más de 2000 años a la Iglesia Católica y la seguirá acompañando a través de distintas gracias jerárquicas y carismáticas. La acción fecunda del Espíritu suscita carismas para el servicio de la Iglesia y se convierten en un primaveral de una Iglesia en salida. Cuando la Iglesia, cuando todos sus miembros, todos los bautizados, dicen ven Espíritu Santo, renueva los prodigios como en un nuevo Pentecostés, ahí viene un florecer, una primavera de carismas para poder ir y cumplir esa misión de llevar la buena nueva a todas las gentes, a todos los pueblos. Es lo que nos permite realmente cumplir el querer de Dios a través del Papa Francisco, que tantas veces nos ha dicho, una iglesia en salida. Para que podamos tener una iglesia en salida, es necesario los carismas. Sin los carismas saldríamos, pero no produciríamos fruto alguno. Los carismas son necesarios porque son las cualidades que Dios nos regala, los dones, los regalos, para poder ejercer el ministerio, el servicio que Cristo nos encomienda a todos nosotros. De ahí que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es decir, en la alegría del Evangelio, como ha titulado esa exhortación apostólica, dice: las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que suscita esa diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Qué bellas estas palabras. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división. Y por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que el Espíritu Santo da diversidad de carismas, diversidad. Pero ese mismo Espíritu Santo que nos hace diversos es el que luego nos lleva a la unidad. A la unidad. Cuando nosotros queremos esa diversidad por nuestros méritos, por nuestras cualidades humanas, entonces causamos lo que dice el Papa Francisco, la uniformidad. Terminamos por imponer la uniformidad. Nada más enfermizo para la Iglesia que la uniformidad, es decir, que todos tenemos que pensar de la misma forma, todos tenemos que orar de la misma forma, todos debemos ir por la misma senda, exactamente igual, hacerlo todo de una misma forma. No, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es la diversidad que nos lleva a la unidad. Y eso se logra a través de las gracias de los carismas que nos regala el Espíritu Santo. La Iglesia es carismática por naturaleza. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, así la Iglesia es carismática por naturaleza, dado que aquel que le da los carismas es el Espíritu Santo, alma de la Iglesia.
Él es el que apuntala a la diversidad que nos lleva a la unidad. Y Él nos enriquece con los dinamismos carismáticos, la fe del pueblo de Dios, que luego nos llevan a la perfección cristiana. Da diversidad, pero unidad. Negar esta realidad es querer encadenar la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nosotros mismos y en la comunidad de fe. Quien niega la existencia de los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, se convierte en un enemigo del Espíritu Santo. Se convierte en un bombero del Espíritu Santo. Jesús dice en su palabra: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Ese fuego es el Espíritu Santo, y a veces nosotros queremos apagar el fuego del Espíritu Santo, entonces nos convertimos en bomberos del Espíritu Santo. ¡Qué peligro esto! Pero es la misma Iglesia, a través del concilio, de los papas, quienes nos enseñan que por naturaleza la Iglesia es carismática. Ahora bien, ¿qué significa entonces la palabra carisma? ¿Qué será eso de la palabra carisma? Ninguna definición es fácil. Siempre que a uno le dicen defina tal cosa, no es fácil. Menos aún es la de un elemento tan rico y tan variado como el carisma. Definir los carismas es muy difícil, pero vamos a hacer un esfuerzo con toda la Iglesia, que es la que nos ilumina frente a esta definición, para ver cómo vamos aclarando el tema de los carismas. Y quiero tomar de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una carta que han llamado Iuvenecit Ecclesia, es decir, la Iglesia rejuvenece. Miren la belleza de ese título que le han dado a este documento, quien fue dirigida a los obispos de la Iglesia Católica y que trata sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. Esta carta es reciente, no tiene tantos años, después de esta última década. Y allí se nos dice que carisma es la transcripción de la palabra griega charisma o jaurisma, porque viene del griego, de un verbo en griego que se dice charis o charis, lo cual traduce gracia. Entonces vean que la palabra carisma traduce gracia. Por eso en algunos ambientes, en vez de escuchar carisma de sanación, escuchamos don de sanación. En vez de escuchar carisma de lenguas, escuchamos don de lenguas. En vez de escuchar la palabra carisma de música, escuchamos don de música. ¿Por qué? Porque los términos son equivalentes. Los dos traducen gracia. Y gracia es algo que se da gratuitamente. Entonces vean que el término nos va aclarando de que es algo gratuito, no algo que nosotros nos merecimos por nuestras cualidades, por lo que nosotros somos, no, sino porque el Espíritu Santo lo quiso dar a nosotros. Y esa palabra carisma, cuyo uso es frecuente en las cartas paulinas, el apóstol Pablo lo usa 16 veces en todas sus cartas y también en la primera carta de Pedro, aunque solo una vez. Es decir, que en toda la Sagrada Escritura el término carisma solo aparece 17 veces. Esa es la totalidad de veces que aparece en la Sagrada Escritura el término carisma. Tiene el significado general de don generoso o don gratuito. Don generoso porque es que el Espíritu Santo se nos da de una manera grande, generoso, es decir, sin tanta medida, ¿no? El Espíritu Santo nos da a nosotros en la forma, en la manera en la cual nosotros le dejemos actuar en nuestros corazones. Por eso es tan necesario una apertura total a los carismas, a la obra del Espíritu en nosotros.
Y en el Nuevo Testamento, esta palabra solo se utiliza en referencia a los dones divinos, a las gracias que nos regala Dios. En algunos pasajes el contexto le da un significado más preciso. Ya ustedes pueden confrontar, por ejemplo, Romanos 12:6, Primera de Corintios 12, verso 4, o también el verso 31, Primera de Pedro 4:10, cuya característica fundamental es la distribución diferenciada de dones. Cuando se usa la palabra carisma es porque se va a empezar a distinguir uno de otro. Para eso lo emplea el apóstol Pablo. Hay dos elementos que contribuyen a definir lo que es el carisma. Primero, el carisma es el don otorgado para el bien de todos. Es un don otorgado para el bien de todos. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Dicho de otro modo, no suele estar destinado principalmente a la santificación de la persona, sino al servicio de los demás. Los carismas son gracias dadas a un miembro de la comunidad para el servicio de toda la comunidad. Más que para el perfeccionamiento propio mío, es para el servicio. Por eso cuando un carisma, una persona lo recibe y no lo pone a producir porque le da miedo, porque no cree realmente que lo haya recibido, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se entristece, toma ese carisma que había depositado en usted y se lo da a otra persona que sí lo ponga a trabajar. Así es el tema de los carismas, porque tiene como finalidad la construcción, el crecimiento de la comunidad, más que el provecho propio es para ayudar a la comunidad. Segundo, el carisma es el don otorgado a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Por eso es diversidad de carismas, lo cual lo distingue de la gracia santificante. La gracia santificante todos la recibimos por medio de los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en la confesión. Ahí recibimos gracia santificante. Todos los que reciben el sacramento reciben gracia santificante. Esa es común a todos. En cambio, los carismas se dan de manera particular a algunos miembros de la comunidad. Lo mismo que las virtudes teologales y los sacramentos, que por el contrario son idénticos y comunes a todos. En cambio, los carismas no son idénticos ni comunes a todos. Si alguien en la comunidad tiene el carisma de sanación, se entiende que el Espíritu Santo, como es diverso, a otro le da el carisma de lenguas, a otro le da el carisma de profecía, a otro le da el carisma de palabra de conocimiento, a otro le da el carisma de predicación, a otro le da el carisma de canto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que luego todos esos carismas se unan y produzcan frutos realmente grandes y abundantes. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo cuando regala los carismas. Otra definición: los carismas son dones especiales que el Espíritu distribuye como Él quiere. Es decir, que nosotros no podemos decir, pero ¿por qué el Espíritu se lo dio a aquel y no me lo dio a mí? O yo quiero recibir tal carisma y tal vez tú no lo recibes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que decide a quién le da cada carisma. Todo esto lo hemos tomado de la carta a la Iglesia Rejuvenece en el numeral 4. Son dones espirituales que Dios da al pueblo mesiánico. ¿Cómo así que al pueblo mesiánico? Es decir, al pueblo que ha recibido el anuncio de Jesús, que es el Mesías, y entonces ha recibido una misión, es decir, a todos nosotros, los bautizados, los cristianos, esos dones se nos dan. ¿Para qué? Para construir la comunidad, para ir llegando a la perfección en el amor entre todos. El Espíritu Santo, carisma para la Iglesia, distribuye estas gracias para la edificación de la comunidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir sencillamente los carismas, según lo que hemos visto hasta el momento? Son gracias especiales que se recibe
algunos miembros de la comunidad para el servicio de toda la comunidad. Esos son los carismas, gracias especiales, dotes que da el Espíritu Santo para ponerlos a trabajar, no para guardarlos en un cofre, como esa luz que nos dice Jesús, no para meterla debajo de la cama, del selemín, no, sino para ponerla en un lugar alto donde brille e ilumine a todos. Para eso son los carismas. El cardenal Suenens, quien fue delegado por el Papa Pablo VI, él sí es santo, Pablo VI, delegó al cardenal Suenens cuando se inició todo el tema de la renovación carismática en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, lo designó para que dirigiera espiritualmente y aconsejara a ese desarrollo, a ese crecimiento inicial de la renovación. Y él sacó unos documentos y sacó también unos libros, unos documentos que se llaman Malinas, documentos de Malinas. Se llaman Malinas por la ciudad donde fueron escritos. Y también unos libros donde habla del Pentecostés. Y de allí tomamos esta definición del cardenal Suenens. Por tanto, los carismas son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria con miras a la edificación del reino de Dios. Dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria para el crecimiento y la edificación del reino de Dios. En la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, los padres conciliares dan la siguiente definición de los carismas. Gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden, aptos y prontos para emprender distintas obras y servicios que son útiles para el crecimiento de la Iglesia. ¿Con qué claridad definen los padres conciliares los carismas? Gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden aptos. Recordemos que Dios nos llama a los que son más aptos. Dios nos llama a los que tienen ya los dones, no. Dios llama a aquellos que luego va a ser aptos, que luego va a enriquecer con dones, para que sí vayan a ejercer. Dios no llama a los que ya están listos, no. Dios llama para preparar y luego enviar. Esa es la dinámica de Dios. Por eso usted no diga, no, pues que yo no tengo ningún carisma, yo no tengo don de predicación, no. Póngase en manos de Dios, que Dios lo va a enriquecer a usted con las gracias más espectaculares, porque Él lo hace así. Él se da sin medida. Entonces, desde esta perspectiva, los carismas son dones visibles que se manifiestan como gracias operantes que edifican y construyen la vida cristiana, cuya finalidad, decimos una vez más, es cimentar a la comunidad en la experiencia de la fe. Eso es lo que buscan y pretenden los carismas. El carisma no es sinónimo de santidad. Esto lo tenemos que tener muy claro. Es decir, el carisma, cuando es otorgado, no se puede decir que el Espíritu Santo lo dio porque una persona es muy santa. No, sino más bien porque el Espíritu Santo quiere que toda la comunidad se santifique a través de ese carisma. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros. Porque el carisma no se da por conquista humana, o si no dejaría de ser carisma. Por eso el carisma es don gratuito de Dios que se da a nosotros. Si fuera por mérito, dejaría de ser carisma. Lo que sí debe generar el ejercicio del carisma es el deseo profundo de la búsqueda constante de santidad. A veces las personas más últimas, más olvidadas de la comunidad son los que reciben los carismas más especiales, más extraordinarios, más hermosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los distribuye como Él quiere. También encontramos que el carisma es otorgado a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Es otorgado a uno o a algunos. De ahí que la concesión dada por el Espíritu solo se transmite de manera particular y no de manera general. El Espíritu Santo mira a una comunidad y va repartiendo sus carismas a cada uno como Él quiere, pero no a todos el mismo carisma,
sino que a cada uno le va dando un carisma bien particular, bien especial para toda la comunidad. Por tanto, no se da a todos del mismo modo, porque somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo, como bien sabemos, cada miembro cumple una función. La mano no puede decir yo soy ojo, el ojo no puede decir yo soy pie y la mano no puede decir yo no necesito del ojo, porque entonces ¿cómo vería? El ojo no puede decir yo no necesito de la mano, porque entonces ¿cómo agarraría? ¿Cómo haría las cosas? ¿Cómo trabajaría? Cada miembro cumple una función particular. Tú, hermano, eres necesario para la edificación del reino de Dios porque tú cumples una misión especial, particular en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en el ambiente donde estés, en tu comunidad, en tu grupo de oración, en tu parroquia. Allí desempeñas una función muy especial cuando te pones en manos del Espíritu Santo, por supuesto. La Iglesia afirma la existencia actual de los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Recordemos que los carismas no están limitados solamente a los extraordinarios. No, los carismas también son los sencillos. Por ejemplo, esa persona que tiene el carisma para preparar ese almuerzo tan bueno cuando viene una visita, o esa persona que es tan buena decorando, esa persona que es tan buena, por ejemplo, limpiando los vasos sagrados en la parroquia, limpiando el sagrario, y otra persona lo hace y no le queda igual. ¿Por qué? Porque esa persona recibe un carisma ordinario para desarrollar esa labor. Hay quienes son buenísimos en el ministerio de la acogida, recibiendo a las personas y todos se sienten como en familia. Y es un carisma ordinario. Y no por eso se debe despreciar. Esos carismas son muy grandes cuando se ponen al servicio de Dios y cuando se hacen con amor. Pueden ser más importantes en una comunidad un carisma ordinario hecho con amor que un extraordinario cuando se hace por orgullo o por vanagloria. Los carismas también son entonces prerrogativas sensibles y operantes. Es decir, que el Espíritu Santo nos lo da a nosotros como una gracia, como un don para realizar una labor, una función dentro de la comunidad. A veces decimos, Señor, pero yo no soy nada, ¿yo cómo puedo hacer esto? El Espíritu Santo te dará la gracia para que ese servicio que se te está encomendando lo puedas hacer con mucho amor, lo puedas hacer de una manera bien particular, bien hermosa, donde Dios se sienta agraciado por ese servicio que le estás prestando. El carisma como prerrogativa consiste en un permiso, en un beneficio o dispensa que el Espíritu Santo concede al creyente en la cualidad, en el talento o don que sin mérito alguno lo permite en un momento histórico de manera permanente o transitoria para el bien del prójimo. A veces hay un evento, algo muy grande en la parroquia. Se va a hacer un bazar y le dicen, hermanito, colabora consiguiendo la tarima, las carpas. Y la persona se asusta y dice, pero ¿yo cómo voy a hacer esto? Yo no sé gestionar. Pues cuando eres llamado para ese servicio, viene el Espíritu Santo si tú te abres a Él y te da el carisma para gestionar, para organizar, y termina el evento y todos quedan como, wow, qué bien hiciste ese servicio, cuando se hizo con amor y con sencillez. Porque el Espíritu Santo capacita. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. El carisma es siempre una manifestación del poder sobrenatural de Dios en nosotros, porque somos débiles, somos frágiles, por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Dice el apóstol que sin el Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Y también dice el profeta Zacarías que no es con espadas, no es con arados, no es por la fuerza, no es por los músculos del hombre, no, nada de eso, sino por el Espíritu de Dios.
Entonces, esa manifestación, esa gracia que da el Espíritu Santo es lo que llamamos los carismas, como manifestación sensible, es decir, que podemos ver, que podemos palpar, que nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo está actuando. Ahí el Espíritu Santo se manifiesta a través de sus dones que nosotros no podemos monopolizar, es decir, este don solamente es para mí, aquí solamente canto yo, acá nadie más va a venir a cantar, no contraten más coros porque en esta comunidad, en este grupo, yo soy el único que canto. En esta parroquia yo llevo 50 años cantando, aquí nadie más puede cantar. Eso sería un error, sería una ofensa hacia el Espíritu Santo, que Él quiere dar diversidad y que va adornando a todos los bautizados con distintos dones, distintos carismas. Entonces no se puede buscar el interés personal. Hay quienes usan los carismas que han recibido para ganar dinero. Es terrible. Esto suena muy horrible, pero es una realidad en muchos hermanos cuando se pierde el oriente, cuando se pierde la finalidad de que es para el servicio de los demás. Dice la palabra de Dios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Así que ojo con los que les gusta cobrar, que porque van a dirigir una predicación, que porque van a dirigir un momento de oración. Mucho cuidado, hermanos, porque la gracia de Dios es dada de esa forma gratuita para que la entreguemos también gratuita. Nosotros somos simples administradores de la gracia de Dios, simples ministros de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto implica reconocer que el carisma está al servicio de la gracia, el sacramento y la realización de la salvación. Esto es muy importante, queridos hermanos, comprender que los carismas están al servicio de los sacramentos y de la salvación. Porque cuando nosotros ponemos un carisma por encima de los sacramentos, ponemos un carisma por encima de todo lo que da la iglesia, ahí estaríamos cayendo en un grave error. Entonces, preferir ir donde una persona que haga oración de sanación que asistir a la Eucaristía. Es decir, no es que allá yo sí siento la presencia de Dios, en la Eucaristía yo no siento nada, entonces mejor me voy para allá. Eso sería un grave error, eso sería distorsionar la obra de Dios. Los carismas contribuyen a la iglesia, ayudan a la iglesia en su crecimiento, en su vitalidad. Cuando nosotros ponemos el carisma por encima de todo lo demás, por encima de los mismos hermanos, entonces caemos en fanatismos, en excesos y lo que se llama como carismanías, no saludables para nuestra espiritualidad. Hay que saber equilibrar los carismas, hasta dónde los carismas deben ocupar un lugar dentro de toda la iglesia. Un carisma nunca estará por encima del sacramento de la Eucaristía, nunca, sino que está a su servicio. Mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Ahora vamos a mirar una agrupación muy sencilla de los carismas. Hemos venido diciendo que los carismas no tienen cuenta, que los carismas no se limitan a los 9 enumerados por San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 12. Hemos dicho todo esto. Sin embargo, para que nosotros podamos distinguir y hacer una clasificación de los carismas, para que luego los podamos estudiar uno a uno, entonces vamos a mirar este modo de agruparlos a hechos. El primer grupo de carismas sería los que son llamados de apostolado, enseñanza o gobierno. Carismas de apostolado, enseñanza y gobierno. ¿Cuáles son esos carismas? El de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros, de evangelistas, de episcopos, presbíteros y diáconos, de presidentes, de dirigentes, de diferentes servicios o diaconías. Esos son los que son llamados como de apostolado, enseñanza o gobierno. No se preocupen si así de buenas a primeras no agarramos todo. No, porque luego vamos a ir desmenuzando cada grupo de estos carismas. Ya sabemos que existe un grupo que se llama de apostolado, enseñanza y gobierno.
Entonces ahí se encuentran los que son maestros, los que son profetas, los que son apóstoles, los que son evangelistas, los que son presbíteros, los que son obispos. Hay otro grupo que son los carismas de conocimiento y de palabra. Ahí se encuentra la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o ciencia, palabra profética, revelaciones, penetración de misterios, espíritu de sabiduría y de revelación, el carisma de visiones, el carisma de hablar lenguas extranjeras, el carisma de interpretarlas. Todos estos carismas son de conocimiento y de palabra. Carismas de servicio, funciones administrativas, carisma para presidir una asamblea, carisma de asistencia en las necesidades, carisma de exhortación y consuelo, el que tiene el carisma de realizar obras de misericordia, el que tiene el carisma de distribuir los bienes propios, el que tiene el carisma del martirio, es decir, el que es capaz de entregar la vida, como San Maximiliano Kolbe o como los apóstoles, las diferentes servicios o diaconías también. Estos son carismas de servicio. Se encuentra otro grupo que son los carismas de poder. Por ejemplo, lo que es llamado como la fe carismática o la fe que es capaz de obrar milagros. Hay personas que son capaces de levantar los ojos y ver que está lloviendo, levantar una mano y decirle: Señor, detén esta lluvia para que se pueda realizar este evento, esta Eucaristía campal, y el cielo se despeja. Fe carismática. Si ustedes creen como el tamaño de un grano de mostaza, le dirán a esa colina: muévete, y se moverá. Obras de poder. El carisma de exorcismo, es decir, de expulsar demonios, son carismas de poder. Hay otros carismas que se llaman de estado de vida, como por ejemplo el carisma del matrimonio, el carisma del celibato, el carisma de la virginidad, el carisma de la soltería consagrada. Miren qué diversidad de carismas. Y estos solo son unas agrupaciones que se hacen de manera sencilla. Pero ya como sabemos, los carismas son 50. Es decir, no se pueden contar. Los hemos agrupado de ese modo como con fines didácticos, fines para luego irlos exponiendo poco a poco. Conclusiones que podemos sacar de esta lección, de este tema sobre qué son los carismas. Entonces, primero, los carismas son gracias del Espíritu para la edificación de la comunidad. El carisma se distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos, porque es dado a uno o algunos en particular para el bien común. La Iglesia afirma la existencia actual de los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, de manera permanente o transitoria según la necesidad. Hay quien dice: uy, pero yo tuve una gracia tan especial para ir a esa misión, y luego como que ya no la tiene. No se preocupe. A veces los carismas son para un servicio muy particular y luego el Espíritu Santo le dará a otros, pero por eso no nos preocupemos. Todo carisma es una manifestación de poder sobrenatural que debe ser administrado no buscando un interés personal, sino con miras al bien de la Iglesia. El bien de la Iglesia siempre está por encima del bien particular. Por eso yo no me puedo aprovechar nunca de las gracias que Dios me ha dado. El cuerpo místico de Cristo, al ejercer los carismas, debe reconocer que está al servicio de la gracia, el sacramento y la realización de la salvación. Los carismas están al servicio de la gracia de Dios. No se cierran en sí mismos. Mucho cuidado con los que cierran un carisma y ya eso es todo y ya con ese carisma yo tengo. No nos olvidemos que los carismas ayudan a la gracia de Dios que está en las virtudes, en los sacramentos, en los frutos. Porque como dice San Pablo, si hablo la lengua de los ángeles pero no tengo amor, no soy nada. Démosle gracias al Espíritu Santo que regala tantos dones, tantos carismas a su Iglesia y que nos permite conocerlo un poco más. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios.
Adorna tu iglesia con distintas gracias para la vitalidad, para el ejercicio de la misión. A todos estos hermanos que están atentos a la palabra, están atentos a este seminario, llénalos con dones y carismas. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Reparte los carismas según la fe de tus siervos. Como tú quieras, Espíritu Santo de Dios, llénanos de dones y de carismas. Reaviva en nosotros el don, el carisma que has depositado. Reaviva en nosotros las gracias que en algún momento recibimos, pero que dejamos enfriar porque tuvimos miedo, porque no quisimos servir a los demás. Llena tu iglesia en todo tiempo, en todo lugar, con dones y con carismas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos, que podamos continuar en este semillero de carismas, para que puedan brotar semillas de carismas en todos nosotros. Bendiciones para todos.